La radio de todos. Cuando decimos hay políticos y también decimos, pero ¿quiénes nos representan a nosotros? Justamente tenemos diputados, senadores que nos representan y de muy buena forma. Sobre todo tenemos una mujer que es de aquí de Santa Cruz y es diputada nacional que realmente ha defendido totalmente en todos los debates, en todos lados a la empresa y ha defendido, por supuesto, a la provincia de Santa Cruz, porque es una diputada que camina a la provincia, que está en todos lados y que es conocida por todos. Por eso agradecemos este contacto que tenemos con la diputada nacional Ana María Yani. Muy buenos días, ¿cómo le va, diputada? Le habla Mirta y Martín. ¿Cómo está usted? Hola Mirta, hola Martín, buen día, buenos días para todos, para todas. Un gusto enorme poder estar en contacto con la cuenca a través de ustedes. ¿Cómo están? Bien, nosotros bien, pero ustedes ayer me parece que hubo un revuelo muy grande allí en la Cámara de Diputados. ¿Qué pasó, diputada? Vamos a dividir las cosas como viste los programas de espectáculo. ¿Vos Sí, estás sí. hablando de lo que pasó en el recinto o lo que pasó fuera del recinto? Me- En algún bloque político. Yo me voy a referir a primero lo que pasó en el recinto, Mirta. Sí, Nosotros, ustedes saben que la sesión de ayer fue una sesión pedida por la oposición, no por el oficialismo, o sea, no por la Libertad Avanza ni por el PRO. En este caso, la sesión tenía el mandato o el objetivo de rechazar el decreto de necesidad de urgencia que los últimos días de julio el presidente de la Nación firmó en favor de la CIDE, ¿no? De la que los que peinamos canas sabemos sí, lo que fue la CIDE en nuestro país en otros momentos de nuestra historia, y que hoy este gobierno nacional la vuelve a restituir. Este organismo de inteligencia, lo cual por un decreto se le otorgó más de 100.000 millones de pesos. Estos en concepto de gastos reservados, que en gestiones anteriores se habían eliminado. De hecho, la CIDE se había eliminado y se había conformado una agencia de inteligencia, pero no con la operatoria que conocemos que tiene la CIDE, y menos para otorgarle 100.000 millones de pesos para hacer tareas de hostigamiento, de amenazas, de, como ellos dicen, combatir y prevenir el terrorismo. Pero saben ustedes que para este gobierno nacional cualquier argentino de Argentina es terrorista, solo por el hecho de manifestar su pensamiento o de manifestarse contrario y distinto a las políticas de gobierno. Prueba está, ¿no?, en las manifestaciones populares, en la calle, cuando hemos salido a defender las universidades, a los trabajadores y trabajadoras, a que no volviera el impuesto a las ganancias. Bueno, lo único que recibimos fue palos y balas. Y sí. muchos argentinos y argentinas también fueron presos políticos, ¿no? Porque fueron detenidos injustamente y estuvieron siendo investigados y acusados por el nada más ni nada menos que el fiscal Stornelli, como atentando al gobierno, que quisieron hacer un golpe de Estado y que eran terroristas. Y de la misma forma nos calificaron a los diputados y diputadas que también marchamos y que fuimos, bueno, las imágenes se vieron, ¿no? Duramente castigados, y algunos terminaron, digamos, con secuelas todavía que no pueden recuperarse de los gases lacrimógenos y de los palos y las balas. Entonces, es como que alguien dijo alguna vez que todo tiene que ver con todo, ¿viste? Y cuando es esta la forma que tiene este gobierno de acallar al pueblo y de acallar también a los que somos y hacemos política, porque somos los representantes del pueblo y que a través nuestro el pueblo se expresa, pasan estas cosas, ¿no? Le quitan fondo a la educación, a la salud, pero sin embargo hay 100.000 millones de pesos para que la CIDE haga hostigamiento, amenaza, investigación, nos persiga, nos hackeen, se metan en nuestras conversaciones y también en nuestras vidas privadas, ¿no? Porque somos hoy objeto de estar a la mira de esta gente. Entonces, bueno, ayer sucedió esto. Por suerte, la oposición madura y en consenso pudimos votar afirmativamente nuestro rechazo al decreto de necesidad de urgencia. Como todo decreto, debe ser rechazado para que quede, digamos, sin efecto por las dos cámaras. Así que ahora, mira, no tuve la oportunidad de ver noticias, el Senado está sesionando hoy, anoche estaban tratando de ver
si les habilitaban los tiempos legislativos para hoy mismo tratar en esas sesiones, incluir este rechazo al DNU. No sé si lo han podido hacer o no, la verdad, pero seguramente será la semana que viene, ¿no? Convocarán también a una reunión en el Senado, la oposición, y seguramente, y ojalá el resultado sea el mismo, ¿no? Que tenga el rechazo de ambas cámaras para, bueno, hacer un decreto que quede sin efecto. Lamentablemente, perdón, Mirta, sí. No, que digo que ahí en esta presentación ganaron, no es que ganaron, pero sí se aprobó por mayoría. Ahí se unió el bloque de Pichetto, del PRO, de la Unión Cívica Radical, o sea, cuando hay... Eso es lo que no entiende... Del PRO, algunos la del mitad, PRO. algunos, Sí, 20 otros más o menos. votaron en contra y otros se abstuvieron. Bien. ¿Está? Entonces, para que sepan, mayoritariamente, Era- obviamente quien convoca la sesión fue el bloque de Unión por la de Patria. Pichetto. Sí. ¿Quién No, convocó? de ¿Pichetto? Sí. Pichetto, el bloque de Pichetto y Coalición Cívica convocan a la sesión. El quórum lo construimos todos juntos, la oposición. Ujú. Los pichetistas, como decimos, Coalición Cívica, la izquierda, algunos radicales, no todos, y Unión por la Patria. Así conseguimos en los 129 diputados y diputadas que necesitamos para que el quórum esté. Y después, bueno, en la votación, obviamente, votando todos en la misma sintonía, una abrumadora cantidad de votos, 156, si no recuerdo mal, Sí, fueron los votos afirmativos que llevaron a rechazar este decreto. Así que bueno, ojalá que en el Senado de la Nación pase lo mismo y que esta misma fuerza que hemos conseguido ayer y que venimos consiguiendo, porque yo hablaba con unos compañeros esta mañana y les decía, porque me dicen, bueno, por fin una para el lado de la justicia y de la gente. Digo, bueno, pero no es una sola, vienen siendo. Lo que pasa es que, bueno, es tanta la angustia y la tristeza y las decisiones erradas de este gobierno nacional que por ahí no las terminamos de visibilizar, pero nosotros también como oposición nos unimos para que la fórmula jubilatoria se actualice y es la que hoy está tratando el Senado y ojalá sea ley, ¿no? Y que se actualice en función de las necesidades de los jubilados y jubiladas y de la actualidad, de la realidad económica actual. También nos unimos ante el presupuesto universitario y sacamos la media sanción para que se actualice y se ejecute urgente, o sea, se le dé a las universidades su presupuesto para poder funcionar y garantizar su funcionamiento hasta diciembre del 2024. Digamos, eso fue una unión de la oposición en consenso, en construcción. Digo, bueno, es lento, es un camino lento, donde además el adversario político es el oficialismo y sus aliados, y donde nosotros vamos dando muestra que no estábamos tan equivocados desde el momento que comenzamos a tratar los proyectos enviados por el Ejecutivo fines de diciembre a esta parte. Bueno, que el gobierno nacional se está equivocando mucho, ¿no? Y la realidad se lo está demostrando. Entonces, la realidad lo demuestra. Bueno, hoy la oposición se está uniendo, obviamente que nos costó algunas pérdidas, pero no importa, ¿no? Creo que ante la realidad y la urgencia, bueno, nosotros pudimos dar una respuesta madura rechazando en conjunto toda la oposición DNU. Diputada, con respecto a esto que decía de las jubilaciones, creo que hay un porcentaje de un 8, y algo, decía. Ustedes ya la dieron por aprobada esa, creo que estaban de acuerdo todos los bloques, ahora tiene que pasar por el Senado. Si pasa por el Senado y lo aprueba, hoy se está tratando, hoy sería se ley. Está tratando en el Senado. Y si se trata en el Senado, hoy, si Dios quiere, sería ley. Entonces se aplica inmediatamente con el retroactivo. El que vos decís del 8% es el retroactivo de los aumentos que el gobierno no otorgó de enero a esta parte, ¿se entiende? Fue dando aumentos por decreto, pero que no contemplaron de diciembre a febrero, para decirte el bimestre, ¿no? Donde hubo ahí también un índice de inflación que ellos no actualizaron los saberes. Y además una actualización permanente por el índice de precios al consumidor, y a su vez también esa fórmula incluye una actualización en el mes de marzo que hace toda una variación anual de, bueno, para que no pierdan, para ir concreto y al pie, la fórmula establece que si el índice
la inflación es menor al índice de los aumentos de los sueldos, bueno, se ajusta por los sueldos, y si no, por la inflación, pero que los jubilados y jubiladas no pierdan, ¿se entiende? A eso va. Bien. Ojalá que hoy el Senado lo apruebe, que sea ley, para que inmediatamente no lo vete el presidente de la Nación. Y ahí tenemos que estar muy atentos. Bien. Ustedes recuerden que cuando nosotros dimos la media sanción en la Cámara de Diputados, además de tratarnos de degenerados fiscales, que queríamos romper con el déficit sí, me acuerdo todo lo que dijeron. Sí, me acuerdo. Le dijo al mundo que él iba a vetar esta ley. Eso. Bueno, estemos atentos, los jubilados, las jubiladas, y no solo los jubilados y jubiladas, todos, ¿no? Porque también de los programas sociales, de la UH, de las becas, todos también se nutren de este porcentaje de aumento que se da en la fórmula jubilatoria, y esto nos ocupa a todos y a todas. Así que estemos muy atentos para que no aparezca el veto presidencial ante una construcción colectiva de algo que va a ser ley, ¿se entiende? Entonces, que no puede desconocer al Poder Legislativo. Exacto, pero dígame, diputada, en el caso de los poderes extraordinarios que le dieron, ¿él puede vetar aunque ya esté aprobada por diputados y por senadores? ¿Lo puede vetar? No, la posibilidad de veto es constitucional. El veto presidencial existe en la Constitución, es una alternativa. ¿Tiene esa alternativa? El Poder Ejecutivo, digamos, no es solo porque tenga facultades extraordinarias, ¿se entiende, Mirta? Sí. Sino que es una posibilidad que tiene. Tiene esa posibilidad. Cualquier ejecutivo, provincial, municipal también, digamos, es un mandato constitucional que lo puede usar o no, ¿se entiende? Digamos, en ese sentido. Pero bueno, esto sería una muestra de realidad más de el ninguneo y el desconocimiento de la división de poderes, de la República en sí, y obviamente del Poder Legislativo, que somos los más atacados por este presidente de la Nación. Así que, y iría obviamente en detrimento de los jubilados. Pero bueno, no nos anticipemos, tengamos esperanza de que quizás el presidente entendió el mensaje. Ojalá. ¿No? Y pueda rever su postura. Que se dé cuenta que realmente... sea ley, claro. ¿no? Que sea ley la fórmula jubilatoria actualizada en el día de hoy. Claro, que entienda que no es un capricho ni de los diputados ni de los senadores, sino de los jubilados, que no nos alcanza para pagar los remedios, la comida, la luz, el gas y todo lo que tengamos que pagar. Realmente... Es una gran necesidad. Es una gran necesidad. Y venimos atrasados con esto, urgente. Y realmente cayó todo el peso de este cambio sobre nosotros los jubilados. Realmente en eso... uno la tiene muy clara. Diputada, sé que tiene que estar con los tiempos muy justos. ¿Qué proyectos tiene ya para presentar próximamente, referido también aquí a la provincia de Santa Cruz? Sé que siempre presenta, siempre Mirá, está... nosotros estamos permanentemente presentando sí, ya lo sé. proyectos. Lo que estamos buscando es justamente que el impuesto a las ganancias sea derogado. Ustedes saben que fue dentro del paquete fiscal. Así como algunos le dieron las facultades extraordinarias al presidente, otros también le han dado esos mismos la facultad de volver a instalar el impuesto a las ganancias ante un presidente que sigue siendo una estafa electoral para los que lo votaron, porque él en campaña dijo que se cortaba un brazo si creaba nuevos impuestos, y además donde gravemente también se contradice en su tarea de diputado nacional, mandato cumplido, que estuvo hasta el 9 de diciembre del año pasado, donde él votó a favor de derogar el impuesto a las ganancias, ¿no? Cuando fue una propuesta de Sergio Massa. Entonces, fíjense, ¿no? Las grandes contradicciones. En ese sentido estamos trabajando, como te cuento yo siempre, Mirta, y a todos, que los proyectos se militan, ¿viste? Entonces hay que remar en dulce de leche repostero, pero por suerte hay desde distintos bloques, distintos proyectos que buscan no solo la derogación, sino, bueno, distintas alternativas. Ustedes saben que, perdón, cuando se reglamentó la ley tributaria y el impuesto a las ganancias, a los únicos trabajadores que se eximió fue a los trabajadores del petróleo, que están afectados a lo que es la boca de pozo, digamos, ¿no? Ni a los administrativos ni jerarcos, que el resto ya ha pasado a nuestra provincia. Hasta los empleados públicos están siendo afectados y alcanzados por este impuesto a las ganancias y su reglamentación por parte del Ejecutivo Nacional. Bueno, nosotros queremos que se derogue. Esto es además inconstitucional, porque cuando ese paquete fiscal salió
de la Cámara de Diputados y tuvo el tratamiento legislativo en el Senado, el impuesto a las ganancias fue rechazado. Entonces, ¿por qué después vuelve a la Cámara de Diputados? Por insistencia de los bloques oficialistas. Pero esto es inconstitucional. Esto es tan simple como que si una Cámara aprueba y la otra, que es revisora, o sea, en este caso el Senado, la rechaza, vota negativo, no se puede volver a tratar en la Cámara de Diputados. Bueno, sin embargo, aún alertados por todos nosotros que iban a tener demandas judiciales, que se iba a declarar inconstitucional, bueno, hoy la justicia está fallando a favor de muchos gremios, sindicatos y personas que se han presentado, bueno, porque obviamente les ocasiona un gran daño el impuesto a las ganancias, se están presentando en la justicia y están recibiendo amparos favorables, ¿no? Para que no se aplique el impuesto. Bueno, en esa lucha estamos, para los empleados públicos, para los empleados de todos los sectores privados, no solo para el petróleo, sino también para la minería, para la pesca, para la salud, para todos, ¿no? Para todos y para todas, porque este impuesto al salario no debe existir. Entonces, como esa es nuestra mirada, si vos me preguntas hoy, es como el caballito de batalla más importante que estamos militando, que vamos a seguir insistiendo. Vuelvo a decirte que hay varios proyectos, no solo de Unión por la Patria nuestro, sino también de otros bloques de la oposición, que con la misma mirada, ojalá que podamos lograr pronto su habilitación y su debate, y no el silencio del oficialismo en la Cámara de Diputados de la Nación. Y como esto, bueno, cantidad, ¿no?, de proyectos que vamos acompañando, de los cuales somos autores, pero siempre con la mirada atenta del operativo desguace que declaró al Estado Nacional este presidente y el superministro que nombró y que le creó un ministerio de modernización y reestructuración del Estado, donde lamentablemente las manos cómplices de algunos hicieron que, tanto en la ley de bases como en otras determinaciones y decisiones políticas del gobierno nacional, bueno, por ejemplo, hoy CRT, estemos ahí en estado de alerta en cuestión de cuál va a ser el futuro, ¿no? Y las decisiones que se tomen, y de un carbón que está tirado en el puerto esperando ser vendido, o de un carbón que necesitamos que se transforme en energía. Y sobre todo, cuidando y pensando mucho en las más de 3.000 familias que directa o indirectamente viven de nuestra querida empresa ISARRETE. Así que en ese camino nos encontramos, Mirta. Ana, le agradecemos por este contacto, y realmente sí, sabemos de la defensa que hace por nuestra empresa madre, y la sabemos comprometida, por eso le agradecemos, porque es tal cual usted lo ha dicho. Acá empezaron con el tema de la venta del carbón, que lo que iban a hacer era vender el carbón, y el carbón está todo en el puerto, que está perdiendo su calor calorífero y todavía no lo han vendido, y entonces uno se pone a pensar qué va a hacer de la empresa. Y la sociedad misma aquí en la comunidad lo estamos viviendo, porque es día a día, no se sabe si siguen, si van a privatizar, si van a estar los famosos eso que van a dar esa indemnización para que, bueno, los retiros voluntarios, los famosos retiros voluntarios, como en la época de los 90 y como en la época también de Macri. Así que realmente ese es el clima que vivimos acá. Yo sé que usted lo sabe, y que estamos todos preocupados y ocupados en que la empresa tiene que seguir como es hasta ahora, y generar de ese carbón esa energía que es la que va a ser sustentable a la empresa, y va a ser un bien no solamente para la cuenca carbonífera, sino para la provincia. Diputada, le agradecemos el contacto y muchísimas gracias. Bueno, no pudimos enterarnos de la otra parte histriónica que hubo, que fue muy fuerte, no histriónica, sino también cuando hablan tanto de la violencia de mujer, como diputados hombres agredieron de alguna forma verbalmente a una diputada, y encima una chica joven, y bueno, y del bloque de ellos, ¿no? Pero cosas que van sucediendo cuando dicen la verdad que uno del otro lado lo mira y se queda con un sabor amargo, porque creo que estas situaciones no se deben vivir en ningún lado, y menos ahí en una Cámara de Diputados. Muy triste, Mirta. Primero, para cerrar lo que veníamos hablando, digo, en esta cuestión, como te decía, los proyectos a veces pueden ser de implicancia más importante o urgente para algún sector,
que para otros, pero sobre todo la mirada atenta a lo que le pasa a nuestro pueblo y a nuestra gente es la que siempre conservamos. Yo siempre digo que también nuestra tarea como legisladores es un 50% del trabajo legislativo y otro 50% de un trabajo de gestión. Y por eso mi permanente charla con las autoridades políticas de la cuenca, con los diputados provinciales, con los concejales, digamos, y con el pueblo, ¿no? Porque muchos tienen, la mayoría creo que tienen mi teléfono y saben que estamos atentos, pero también es necesario eso, ¿no? Que el pueblo se manifieste, que estemos atentos, que estemos alertas, que, que nada, que siempre como la cuenca me lo enseñó a mí, digo, siempre al frente y en la lucha permanente y sobre todo en nombre de nuestros jubilados y jubiladas de la empresa. Así que en ese sentido, bueno, a mirar. Digo, yo me despierto cada mañana muy atenta a lo que aparece en el boletín oficial, ¿no? Porque uno tiembla con las decisiones de esta gente. Y después respecto a lo que vos decías recién de lo que sucedió en el bloque de La Libertad Avanza, que lamentablemente, bueno, está desde los programas políticos hasta los programas de Chimento y del espectáculo, realmente es muy triste. Muy triste, primero, las situaciones de violencia que se pueden dar en el seno del Congreso de la Nación. Yo nunca en mi vida lo he visto y la verdad que me parece muy triste. Además, una mujer obviamente joven denunciando a sus mismos compañeros de bancada, en su mismo proyecto político, no solo por estos actos, sino también por lo que, bueno, pasó en esa visita a genocidas, que no fueron inocentemente y que hoy la Cámara de Diputados de la Nación está investigando todo esto a través de la Comisión de Peticiones de la Cámara de Diputados de la Nación. Pero fíjate vos esto, ¿no? Cuando evidentemente no se sabe para qué los votó el pueblo, ni cuál es el proyecto que deben seguir adelante, ni cuáles son los ideales, ni siquiera de su proyecto político, pasan estas cosas. Y sobre todo cuando tenés del otro lado gente que no le podés hablar ni de diálogo, ni de consenso, ni de forma de vida democrática, porque ellos abrazan otras cosas, ¿no? La dictadura, la imposición y la amenaza. Así que desde acá mi solidaridad con la diputada Arrieta, con la diputada Bonacci, que son las que están sufriendo esta violencia de todo tipo por parte de sus mismos compañeros de La Libertad Avanza, y que ojalá la Cámara de Diputados lleve adelante a través de la Comisión de Peticiones la investigación y la sanción de los diputados que fueron a visitar a genocidas, y que no es una visita ocasional, es parte de un plan al penal de Seiza. Así que estemos atentos, pueblo, porque estas cosas también pasan en nuestro país. Un cariño grande, Mirta. Bien, diputada, un abrazo grande, gracias por este tiempo para nosotros, saber de su propia boca, que sé que tiene ese contacto con la gente aquí de la cuenca, todo lo que se está viviendo justamente en la Cámara de Diputados. Ha sido un gusto, será hasta la próxima. Un beso grande, Mirta, un cariño para todos. Hasta Gracias. luego. En comunicación con la diputada nacional Ana María Ianni, donde realmente nos hizo conocer todas las alternativas que se vivieron ayer en la Cámara de Diputados.